Nadie puede dudar que la energía sexual es lo más importante en la vida de cualquier ser humano, ya que es a través de esta trascendente energía y a partir de la bendita magia de la creación que podemos disponer de un cuerpo físico para manifestarnos en este maravilloso mundo tridimensional. Los seres humanos confundimos todo, y en estos tiempos con mayor intensidad, ya que la desbordante información que disponemos termina siendo una trampa de desinformación, que las ingeniosas teorías del ego y su cómplice, la mente, elaboran con argumentos tan convincentes para la masa que ya pocas personas pueden distinguir una verdad de una mentira. Lo más alarmante de esta situación es que esta gran mentira tiene de su lado a los medios masivos de comunicación que consiguen su objetivo creando una información tendenciosa que en todo caso responden a los intereses oscuros y destructivos del ego. Por esta razón, hoy más que nunca, podríamos aplicar el conocido dicho popular: ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? ¿A dónde va Raimundo? ¿A dónde va todo el mundo? Pero no podía quedar aparte de esta confusión el amor, como elemento principal del relacionamiento entre dos seres de distinta polaridad y como base natural de la procreación. Se confunde el amor con la satisfacción sensorial. ¿Y qué lejos está de ser amor la satisfacción sensorial? Para aclarar este punto, podemos comenzar diciendo que todo es dual en este plano. Existe lo bueno y lo malo, la mujer, el hombre, la luz, las tinieblas, y como polaridades de la energía, la positiva y la negativa. Al ser humano, por lo tanto, podemos concebirlo para explicar esta diferencia como una dualidad. Una parte está constituida por los egos, agregados psicológicos, yoes, mí mismo, defectos, que no son ni más ni menos que aquellos famosos personajes muy conocidos intelectualmente por todos, llamados los 7 pecados capitales. ¿Quién de nosotros está libre de tener gula, lujuria, codicia, orgullo, pereza, envidia? Si usted, querido amigo, quiere aprovechar esta oportunidad para dinamizar su conciencia, que viene a ser la polaridad contraria al ego, le recomiendo observar en su interior, en su psiquis, se identifica a estos defectos mencionados. Comience esto como un juego y pronto podrá descubrir las importantes ventajas de esta reflexión. Pues bien, como hemos anticipado, la otra polaridad de esa dualidad en nosotros es la esencia, llamada conciencia, espíritu, alma, virtudes, etc. El verdadero amor es aquel que crea, es aquel que construye, es aquel que dignifica, aquel que es sabiduría, belleza, armonía. Ese es el verdadero amor. Podríamos mencionar, para ilustración de todos, seres que encarnaron en este plano el amor verdadero, como Jesús de Nazaret, Buda, Zoroastro, Fuji, Mahoma, etc., en distintos tiempos y en diferentes culturas, pero todos
con el mismo mensaje universal de trabajar en la aniquilación de nuestros defectos para encarnar la otra polaridad, el amor, el verdadero amor. Existió un maestro en Egipto a quien llamaron Hermes Trismegisto, y él decía: te doy amor, que en él está contenido el sumum de la sabiduría. Ahora bien, así, con esa dualidad se presenta también la sexualidad, y podríamos definirla en una de estas partes como una sexualidad externa, que es aquella que estudia la ciencia oficial y que está relacionada con el cuerpo físico, y la parte comprobable de nuestra psiquis hasta el momento. Y por el otro lado, la sexualidad interna u holística, que estudia todas aquellas enseñanzas legadas por aquellos hombres verdaderos que, conocedores de la imposibilidad de entregar estos conocimientos en forma masiva, la fueron pasando a pequeños grupos muy seleccionados por su nivel de ser, para que esta sabiduría no se perdiera y pudiera llegar hasta nuestros días. Desgraciadamente, la confusión mencionada anteriormente y la degeneración de nuestro cerebro hace muy difícil comprender que nos encontramos ante una clave de liberación para la humanidad. Sigmund Freud, creador del psicoanálisis, decía que el sexo mueve al mundo, y estoy seguro que no estaba equivocado. Este estudioso, que inició un tiempo de transformaciones revolucionarias en el campo de la sexología, estuvo muy próximo a entregar a la ciencia oficial las bases científicas para poder interpretar a aquellos maestros alquimistas, que fueron los encargados de conservar y transmitir las claves de la liberación y transformación de los seres humanos. Sin embargo, ni él ni sus sucesores, como Adler, su discípulo, y más tarde Jung, pudieron cumplir con la misión de oficializar estos conocimientos. Particularmente, creo que toda esta investigación fue obstaculizada por ese eterno enemigo de la conciencia, que llega a tener cuerpo físico y se mueve en los más altos estadios del poder, y que son los propulsores de esa gran mentira mencionada en la primera parte de este artículo. A tal punto estoy convencido que estoy escribiendo un libro que se titula Más allá de los dogmas políticos, científicos y religiosos. Y en ese libro digo que el mundo se mueve sobre una gran mentira, una puesta en escena para la gran masa, pero que la verdad se procesa detrás de ese escenario. Y por supuesto, son muy pocos los que llegan a descubrir esta farsa. Pero cuando alguno llega, ellos le dicen: muy bien, tienes dos opciones. Si apoyas a esta gran mentira, tendrás fama, dinero, honores, pero si te opones, serás quemado en la hoguera de la Inquisición. Hoy día, esa hoguera no es física, pero una persona puede ser quemada con un arma muy efectiva: el rumor, las calumnias, las mentiras, y no olvidemos que ellos manejan el poder. Sin embargo, no estoy escribiendo sobre política, y regresaremos a la sexología, donde podemos observar que el sexo en sí es el centro de gravedad de todas las actividades humanas. Alrededor de este centro giran todos los aspectos sociales de la vida. Felizmente, hoy el sexo comienza a ser estudiado por algunos científicos
con propósitos trascendentales. Sin embargo, estos aspectos no son divulgados, pero sí se divulga la pornografía y la prostitución, que cada vez tienen más fuerza en las sociedades, desvirtuando esta sagrada función en un hecho puramente sensorial, sin detenernos a pensar que su naturaleza es realmente sublime, ya que de esta energía proviene la vida de todo el universo. En esta época podríamos dividir la sexualidad en 3 aspectos de práctica, a saber, la sexualidad normal, la infrasexualidad y la suprasexualidad. La sexualidad normal es aquella que se realiza para la procreación. Se rige de acuerdo a la economía de la madre naturaleza y con normas éticas y convencionales en la que el acto se realiza exclusivamente por vía vaginal. La infrasexualidad es en este momento la más practicada y difundida, y aquí también debemos realizar 2 divisiones. En una de estas divisiones encontramos a los pederastas, homosexuales, lesbianas, etc., y en la otra división a los abusadores del sexo, los pornográficos y aquellos que se entregan de lleno a la lujuria sin freno ni control. No quiero decir que el goce sexual en sí mismo sea malo o pecaminoso, como algunos traumados o equivocados sinceros expresan. Quiero dejar bien claro que considero el goce sexual como un goce legítimo del hombre y la mujer. Y quienes vean este gozo como pecaminoso o tabú o como motivo de vergüenza, están equivocados. Pero sí es importante informarse de la trascendencia de este acto y tratar de practicarlo de acuerdo a las leyes universales. La suprasexualidad es practicada por seres que su nivel de ser le permiten visualizar este acto desprovistos de lujuria y con la sublimación de conocer que a través de esta acción de transformaciones extraordinarias podemos producir el religare. Sí, mis queridos amigos, Federico Nietzsche, el famoso filósofo alemán, en su obra titulada Así hablaba Zaratustra, nos revela el camino del superhombre. ¿Y con qué energía creen que se nace a sí mismo el superhombre? Pues claro que sí, con la práctica de la suprasexualidad. Por un momento, dejemos de observar al sexo como una cuestión fisiológica y lo miremos como energía. Sí, energía. Y en realidad es eso lo que somos, energía. La máquina humana llamada hombre funciona con energía, ¿verdad? Sin ninguna duda, y en cada acción, pensamiento o sentimiento, libera energía. Y de acuerdo a lo que mencionábamos sobre la dualidad, esta energía también lo es. Si liberamos un pensamiento positivo, este vuelve en circunstancias positivas. Por el contrario, si liberamos un pensamiento negativo, este regresa como una circunstancia negativa. Einstein dijo: energía es igual a masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Y también decía que la energía se transforma en masa y la masa en energía. Pero vosotros os preguntaréis, ¿es posible transformar la masa en energía? Claro que sí, es posible. La naturaleza nos ofrece a diario y en múltiples actividades este ejemplo magnífico de la transmutación. La acción del sol calentando un espejo de agua, la evaporación de este hasta convertirse en estado gaseoso, formando nubes que a su vez se convierten en energía,
rayos y truenos. Este proceso nos ilustra en forma inequívoca de esa transformación alquímica de la naturaleza. De igual forma, sucede en la transmutación sexual con el ens seminis. ¿Y qué se entiende por ens seminis? Es el semen, propiamente dicho, que secretan las glándulas sexuales masculinas, es decir, el esperma sagrado, como lo llamaban los antiguos alquimistas. Como mencionábamos anteriormente, Freud fue un estudioso de los alquimistas y de la importancia trascendente de la sexualidad. Y en una parte de su obra encontramos la siguiente expresión que nos resulta muy apropiada para esclarecer más este tema, y en ella dice: las religiones, en última síntesis, tienen origen sexual. Si analizamos las religiones de los indígenas de las distintas tribus de Indoamérica o de África o de Asia, podemos evidenciar que en todas esas religiones, en todos estos cultos, existe una mezcla de lo sexual con lo místico, es decir, de lo religioso con lo erótico. Se cuenta que en Creta se realizaban importantes procesiones en las que las sacerdotisas portaban enormes falos. En estos lugares y en aquella época, el falo o miembro viril no era considerado en la forma vulgar en la que hoy lo hacemos. Por el contrario, era considerado motivo de culto. Como era de suponer, también se rendía culto a la otra polaridad, al yoni, es decir, al órgano sexual femenino, la copa, cáliz o santo crial, por la cual lucharon los caballeros de la Edad Media cuando salieron para Tierra Santa. En la época de las cruzadas eucarísticas, representaban al yoni femenino, el eterno femenino. Estos caballeros de la Edad Media estaban en la búsqueda de ese cáliz en el que bebió Cristo en la última cena. Nadie sabe dónde se encuentra. Sin embargo, la famosa copa de las Olimpiadas que se entrega a los vencedores tiene su origen en ese tiempo de las cruzadas, donde a los vencedores de determinadas acciones heroicas se le otorgaba una copa en representación de aquella que ellos estaban procurando. El esperma o semen es sagrado porque en él está contenida nuestra propia personalidad. Los alquimistas de la Edad Media denominaban al esperma vitriolo. Esta palabra se descompone de la siguiente manera: visita interiore terram rectificantum inveniam occultum lapidum. Visita el interior de vuestra tierra, que rectificando encontrarás la piedra oculta. ¿A qué piedra se referían estos alquimistas? Sin lugar a dudas, a la famosa piedra filosofal. Cualquier ser humano puede acceder a esta piedra, pero primero debe fabricarla y, por supuesto, existe una fórmula para lograrlo. Y es precisamente a partir del esperma sagrado y sus transmutaciones que puede lograrse. Por lo tanto, transmutando la libido sexual, convirtiendo el esperma en energía, es posible lograr la piedra filosofal. Sí, con la energía contenida en el enseminis podemos dar vida a un hijo, ya que semen significa semilla, a lo que es lo mismo decir semilla de vida,
con la cual se reproduce nuestra especie, teniendo el poder de poblar de millones de seres este planeta. No deberían estar tan errados los alquimistas al afirmar que transmutando esta energía podríamos darnos vida a sí mismos, convertirnos en el superhombre que hablaba Nietzsche. En definitiva, haber encontrado la mítica fuente de juventud que tantos hombres buscaron para su inmortalidad. Llegar a beber de la maravillosa agua de la fuente de eterna juventud a la cual aluden tantas mitologías. El hombre pierde millones de espermatozoides en cada eyaculación, cuando solamente es necesario uno para fecundar el óvulo, por lo que podemos intuir el poder increíble contenido en esa maravillosa energía. La clave consiste en lograr la transmutación de nuestra libido sexual, logrando, mediante esta acción, cerebrizar el semen y seminizar el cerebro. Es de público conocimiento que la ciencia considera que actualmente los seres humanos carecen de desarrollo en una gran área del cerebro y que solamente un 10% de su capacidad está trabajando. Si solamente con ese porcentaje tan pequeño hemos sido capaces de realizar tantas proezas tecnológicas como son las naves espaciales, la bomba atómica, la información, la telefonía, etc., ¿podrían imaginar vosotros el resultado de poder regenerar totalmente nuestro cerebro? Y no me estoy refiriendo solamente a su capacidad científica y tecnológica. Me estoy refiriendo a desarrollar otras áreas del cerebro más humanizantes que nos permitirán tener la capacidad de convivir armoniosamente en este maravilloso planeta Tierra y cumplir con nuestra misión de transformar y producir la energía sutil que este cuerpo vivo en el cual habitamos necesita para su existencia y sus transformaciones. Para aclarar más este punto, podemos comentar que el planeta Tierra es un ser que tiene vida y que nosotros, conjuntamente con el reino animal, vegetal y mineral, somos los microorganismos encargados de transformar diferentes tipos de energía para alimento de nuestro querido planeta. Estoy seguro que más de uno de vosotros, leyendo este artículo, pensarán que estoy escribiendo sobre ciencia ficción. Sin embargo, les recomiendo no cerrarse en sí o en un no. Por favor, investiguen, procuren información en distintas fuentes. Considero que el tema merece la pena y además ofrece una importante recompensa: la sabiduría. Ahora vosotros os preguntaréis, ¿es posible seminizar el cerebro? ¿Existe o existieron ejemplos de seres humanos con esta capacidad o condición? Sí, claro que existieron, y daremos ejemplos que todo el mundo conoce y de cuyos frutos nadie duda. Me refiero, por ejemplo, a los grandes maestros de la música seria, como Beethoven, Chopin, Liszt, Wagner, etc., que fueron seres que utilizaron áreas de su cerebro que en la mayoría de los seres está inactiva y que les permitía captar la música del universo y lograr componer estas fantásticas obras que hasta la fecha son usadas como alimento para nuestra conciencia.
Hoy en día es muy diferente. El cerebro de los humanos se ha degenerado tanto que no logramos comprender y mucho menos practicar estas enseñanzas escritas en tantas obras y difundidas a través de todas las mitologías. El conocimiento de estas claves es universal y su origen se pierde en la noche de los tiempos. Sin embargo, sabemos que se practicaron en las escuelas de misterios. Los alquimistas de la Edad Media la practicaron y transmitieron a sus discípulos. Y también la practicaron y transmitieron algunos hombres de ciencia como Bronzschwarz en USA. La enseñó el doctor Krumheller, famoso médico alemán. También fue enseñada por Carl Jung, el más destacado discípulo de Adler. También la difundieron en las escuelas asiáticas del tantrismo, en la escuela de Gurdjieff, etc. Algunos científicos modernos la estudiaron y aceptaron, como por ejemplo la Sociedad Oneida en los Estados Unidos de Norteamérica, Mantran Guía en el mismo país. La doctora Alice Stockland la divulgó en un libro que llegó a ser muy famoso, titulado Carepsa, Ética del Matrimonio. John Humphrey Noye, el fundador de la comunidad Oneida y responsable del experimento más trascendente que se haya realizado en la aplicación práctica de estos conocimientos, comenzó con esta investigación por casualidad, a raíz de una experiencia de vida muy dolorosa que le tocó compartir con su esposa, a quien los 5 embarazos le dejaron un saldo de 4 hijos muertos prematuros y uno vivo con muchas dificultades. Fue a partir de la última pérdida que se hizo la propuesta de no exponer a su esposa nunca más a esos dolorosos pasos de la fecundación, y comenzó a llegarle la idea de que era posible gozar de la asociación sexual sin exponer a su compañera. En la práctica de su teoría, descubrió que la sexualidad tiene 2 manifestaciones, una procreativa y va acompañada del orgasmo y la eyaculación, y la otra de carácter afectivo y duradero. Y pronto también descubrió que contener la eyaculación le producía mayor control de sí mismo en todos los aspectos de la vida cotidiana. Le prolongaba el goce sexual de forma insospechada y le otorgaba una fuerza a su organismo y una atracción magnética nunca experimentada. Todo esto lo motivó a escribir un libro titulado Continencia masculina o dominio de sí mismo en el coito, donde expresaba sus investigaciones cuyas ideas centrales eran las siguientes. Cuando no se desea la concepción, no se debe celebrar el acto particular destinado a efectuarla. Sin embargo, existe una unión sexual verificable que produce un alegre intercambio de magnetismo que puede sostenerse sin llegar a la eyaculación en el hombre y el orgasmo en la mujer. El medio seguro consiste en no seguir con el ímpetu de la excitación inicial, porque en estas circunstancias sí es difícil evitar la eyaculación, puesto que ésta sobreviene cuando las arterias y las venas de los órganos sexuales están repletas con el aflujo de sangre. La expulsión del semen por el hombre, en lugar de ser necesario para el goce carnal, obra en sentido opuesto, limitándolo a unos segundos y acabando con la vitalidad y el impulso generador que le condena
a un final prematuro. Reteniendo el flujo seminal, se alcanza un grado de placer más intenso, prolongándolo al tiempo que se desee y en condiciones de volver a comenzar cuando se quiera. Con un poco de voluntad es posible a cualquier hombre de regular cultura evitar la eyaculación y gozar del éxtasis ininterrumpido del intercambio magnético sexual. Este artículo no tiene la intención de ser una cátedra de moralidad, como algunas personas pudieran interpretar, ni tampoco llegar a atacar ni descalificar la sexualidad practicada por ningún ser humano, ya que el autor no está en condiciones de ser juez de sus semejantes. Solo lleva la finalidad de exponer y divulgar para quien se interese y pueda comprender algo que recibí como el tesoro más importante de mi vida, aparte de mis hijos, y que no supe o no pude aprovechar como debía hacerlo, a pesar de haberlo practicado y comprobado en su autenticidad. Antes de despedirnos, propongo que investiguen sobre algunas citas bíblicas referidas a la pérdida de la energía sexual. En Levítico capítulo 15 versículo 2 dice: cualquier varón que tuviera flujo de semen será inmundo. Y en el versículo 16 continúa: cuando un hombre yaciera con una mujer y tuviera emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. En el capítulo 15, versículo 31, leemos: así apartaréis de sus impurezas, fornicación, a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, derramen de semen, por haber contaminado mi tabernáculo, órganos genitales que están entre ellos. En Deuteronomio capítulo 23 versículo 1 dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. El mismo Jesús, en San Juan capítulo 2 versículo 1 y 12, hace alusión a la transmutación en la boda de Canaán, cuando transmuta el agua en vino. En todas las culturas solares, como las egipcias, aztecas, mayas, incas, etc., hacen alusión al culto de la serpiente, que no es ni más ni menos que la serpiente de Moisés. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Oh fuego sagrado, que te escondes ante los impúdicos ojos de los que te aborrecen, y que anhelas de los virtuosos el instante de ser despertado para iniciar tu marcha ascendente y triunfar. Ante ti se prosternan los dioses. Igni natura renovatur integram. El fuego renueva íntegramente la naturaleza del hombre.